Shabbat Shalom, familia. Bendito eres tú, Adonai. Bendito es el Señor. Santo, santo, santo. La Torah lo declara. Nosotros lo declararemos. Y los ángeles constantemente lo declaran. Santo es aquel que viene. Santo es aquel que reina. Santo es aquel que vive por los siglos de los siglos. Y es un privilegio que tú y yo al día de hoy estemos aquí, escuchando su palabra. Es un privilegio que el día de hoy tú y yo estemos aquí separados. Pero ¿sabes por qué estamos separados? Porque Él nos ha separado. Y hablo de separarnos como de algo que se disocia, algo que se desune, algo que deja de ser o de estar en el lugar donde estaba para estar en el lugar o en el momento en que aquel que nos ha llamado nos ha provisto para que estemos. Sin más preámbulo, estamos previos, unas escasas 2 horitas, a nuestra primer ceremonia de otoño, al día de Yom Teruah. Recordemos un poquito de lo que hablamos hoy a la mañana. Yom Teruah es una sombra que dejará de ser sombra cuando nosotros escuchemos el sonido de la final trompeta. ¿Recuerdan lo que dice el libro de Apocalipsis? Que habrá tantas trompetas, pero en el último sonar de la trompeta, entonces allí sabremos que habrá sido el fin de todas las cosas. El último día, el último sonar de esa trompeta, sabremos que nuestro Señor, nuestro Mashiach, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Elohim habrá venido. Y la pregunta de aquí, y que vamos a hacer, es una pregunta que no es retórica, sino es para que cada uno nos la podamos contestar, es: ¿estamos preparados para la venida de Mashiach? ¿Estamos preparados para su regreso? ¿Estamos preparados para poder recibir al Señor de señores? Algo que para nosotros ya no es ajeno, algo que para nosotros ya no es irrelevante, algo que para nosotros ya dejó de ser un mito, una leyenda, un cuento más. Porque antes, cuando estábamos en otras circunstancias, cuando éramos muertos, cuando andábamos como estos Walking Dead, como suelo decir, no teníamos ni siquiera estima de lo que era el Señor en nuestras vidas. No teníamos la importancia y no le dábamos la importancia al Señor Yahushua como ahora se la damos. Porque antes hacíamos lo que bien nos placía. Antes vivíamos de la manera en la que nosotros queríamos vivir. Antes hablábamos lo que queríamos hablar. Antes pensábamos lo que pensábamos nosotros por deseo propio. Mas ahora queremos todos los que estamos aquí presentes y de corazón, y este es mi anhelo y mi esperanza, incluso los que todavía no han venido, como estudiamos la parashot pasada, ¿se acuerdan? Esta es una legislación que legisla a los que están aquí y a los que vendrán. Entonces, que al día de hoy tú y yo tengamos la certeza y la plena convicción de que si el Señor Yahushua viene el día de hoy, nosotros saldremos a su encuentro, no en las nubes, no saldremos volando, sino que estaremos cara a cara delante de Él en un abrir y cerrar de ojos. Que tú y yo tengamos esta convicción al día de hoy, de que nuestra motivación por la cual estamos al día de hoy aquí no es por conveniencia, ¿sí? No es por obligación, porque la legislación del Señor deja de ser una obligación cuando tú comienzas a amar al Señor. Cuando tú amas al Señor, entonces harás todo lo que Él te diga, porque es tu Señor. Porque sabes que lo que tu Señor te va a pedir es para tu bien, es para tu vida, es para tu seguridad, es para que tú puedas al día de hoy habitar en la tierra de los vivientes con una seguridad y una certeza de que si el mismo cielo se cae en este momento, que si se abre la tierra en este momento, que si viene una bomba nuclear y dejamos de ser, tú y yo estaremos seguros, porque fiel es el que nos ha llamado y sabemos nosotros que Él es fiel y que cumplirá su palabra y guardará nuestro depósito para cuando el Señor volviera. Esta parashá en curso, que se llama Ha'azinu o Ha'azinu, que significa hagan oído, presten oído, escucha atentamente. Esta es la connotación que tiene esta palabra.
Porque cuando Moshe empieza a declarar estas palabras, no le dice solamente al pueblo, sino vamos a ir al capítulo de Devarim, Deuteronomio capítulo 32, del verso 1. Él hace un llamado a que todo el mundo se calle, pero no solamente el mundo, sino Bashamayim et Haaretz, o sea, los cielos y la tierra. Y no solamente lo que está en los cielos, sino lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Moshe, con la autoridad que el Señor le dio, manda a callar, pero no solamente a callar, sino calla y escucha lo que yo tengo para ti. Y dice así el verso 1: presten oídos, oh cielos, déjenme hablar. Cuando dice la Escritura, déjenme hablar, significa que yo tengo que callar para que la Escritura hable. O que si yo estoy hablando o haciendo un cierto tipo de ruido, o que me estoy distrayendo, o estoy distrayendo a alguien con algo, que lo deje de hacer, o sea, atzeret, detente de todo lo que estés haciendo y escucha mis palabras, porque dice la Torá, que la tierra oiga las palabras que declaro, que descienda mi discurso como la lluvia, que destile mi habla como el rocío, como aguaceros sobre renuevos, como gotitas en la hierba. ¿Saben qué significa esto? Que la palabra del Señor y estas palabras que vamos a escuchar no solamente son para unos cuantos, no solamente es para los que viven en Guecho o los que se reúnen hoy en Guecho, sino dice la Torá que como gotas en la hierba. ¿En la hierba de qué lugar? Se está refiriendo seguramente Moshe a Israel. Pues no, ¿saben por qué? Porque cuando Moshe declaró estas palabras, ni siquiera estaban del otro lado del Jordán. O sea, ni siquiera era Canaán, o sea, que ni siquiera era Israel. Por lo tanto, cuando dice como las gotas o como lluvia que cae y que inunda la tierra, significa que estas palabras van para toda la creación hecha por el Creador, valga la redundancia. ¿Quién es el Creador? Yeshua. Le podemos decir abiertamente Yeshua porque el Señor se ha revelado con ese nombre, que da salvación. ¿Saben qué significa el nombre de Yeshua? ¿Qué significa el nombre de Yeshua? A la una. ¿Qué significa el nombre de Yehoshua? ¿Vale? Yehoshua. ¿Qué significa el nombre de Yehoshua? Salvación. En el que hay o en el que existe la salvación. Porque antes de ser el nombre de Yehoshua, era el nombre de Oseías, Oseas, que significa el Señor es quien salva. Pero cuando le es cambiado el nombre, no a Josué, como nosotros lo escuchamos ahora en la transliteración castellana, sino al nombre original, porque Yehoshua nunca se llamó Osea, ni Oseías. Yehoshua siempre se manifestó como Yehoshua, la salvación. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos el libro de Josué, ¿se acuerdan? El año pasado, entendimos que el Señor le cambió el nombre porque Él sería una figura, una sombra de quien había de introducir a todo su pueblo en la tierra prometida. Así, la misma figura que hace el día de hoy, o que es el deseo del Señor, de Yehoshua, su majestad, de introducirnos en la nueva tierra, en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra que no perecerá jamás, en la tierra que no será corrompida jamás, en la tierra que no será corroída por el hollín, por el orín, por nada que exista que sea corruptible, existirá en esta nueva tierra. ¿Qué significa? ¿Que habla de un nuevo mundo? ¿Habla de que el Señor nos agarrará de aquí y nos pondrá en Marte porque es la nueva tierra? No, habla acerca de que el Señor volverá al diseño original todas las cosas que Él ha creado. Y eso nos incluye a ti y a mí. Baruch Hashem, ¿no? O sea, vamos a volver a la naturaleza de Adán y de Eva. Criaturas, seres de luz, no corrompidas por el pecado, que podían coexistir juntamente con el Señor, porque el Señor los había plantado en una parte de Él mismo. Volveremos a ser conocidos tal y como siempre tuvimos que haber sido. Esto es lo que en este texto les está diciendo Moshe a todo el universo, a toda la creación,
a toda cosa creada, porque no solamente habla de ¿qué personas estaban en los cielos? ¿Qué personas existían debajo de la tierra? Moshe está declarando esta palabra con sabiduría, con veracidad y sobre todo con poder de Elohim para toda su creación. O sea, estas palabras también son para aquellos arbolitos que han dejado de ser, para aquellos animales que se han extinguido. ¿Sí me explico? Para aquellas cosas que la misma corrupción y el mismo pecado ha acabado con ellas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor hizo, el Señor creó, Elohim Bará, el Señor creó, porque le pareció bien a una creación que le diera gloria y honra. Pero al día de hoy, la creación misma no le da ni gloria y no le da ni honra. Inclusive deshonra, inclusive profana el nombre de Elohim. Y dice la Torá en el verso 3, porque el nombre de Hashem proclamo, den gloria a nuestro Elohim. Y si yo les digo ahorita mismo, den gloria a nuestro Elohim, ¿de qué manera ustedes le podrían dar gloria? ¿Alguien me podría decir rápidamente? Si yo digo al día de hoy, den gloria a nuestro Elohim, ¿qué diríamos? ¿Qué haríamos? ¿Cómo corresponderíamos a esta acción? Porque cualquiera diría, gloria a Dios, gloria a ti, demos la gloria a Dios, gloria a su santo nombre. Pero ¿sabes algo? Palabras vacías, palabras huecas, palabras sin sustento, el Señor no recibe ni respalda. La manera en la que tú y yo podemos atender el mensaje de Moshe al día de hoy es Ha'azinu. Presta oído para que a partir de lo que vamos a escuchar el día de hoy, tú y yo podamos rendir gloria al Señor, no cuando Moshe lo diga, no cuando Víctor, David o todo aquel que esté presente lo diga o lo incite, sino en nuestra vida misma, en nuestro diario caminar, que nosotros podamos dar la gloria al Eterno en todo lugar, en todo momento, a toda hora, a tiempo y afuera de tiempo. La roca, sus obras son perfectas. Sí, todos sus caminos son justos. ¿Quién es la roca? La roca de mi salvación que declaró Moshe. La roca es mi fortaleza que declaró el salmista. La roca en la cual edifican los edificadores que declaró Shaul. La roca que viene a ser esta piedra de tropiezo que habla Pedro. ¿Quién es la roca? Yehoshua. Porque el que construye su casa sobre la roca no perecerá jamás. Podrá venir el tiempo, un fuerte tormentón, podrá venir incluso un sismo y un terremoto, porque las casas que están construidas con un buen cimiento y construidas sobre una base sólida, jamás será quitada, jamás será removida, jamás será derrumbada. Por eso aquí dice Moshe, la roca. Sus obras son perfectas. Sí, todos sus caminos son justos. Y aquí habla acerca de quién es la roca. Un Elohim fiel, nunca falso, siempre verdadero y recto es Él. Si algo a mí me gusta decir cuando oramos, cuando elevamos nuestra voz al Eterno es, hasta el día de hoy, Adonai, hasta el día de hoy Yehoshua ha sido fiel. ¿Sabes por qué? Porque no he perecido. ¿Sabes por qué? Porque mantengo viva y mantengo eficazmente, vívidamente y con mucho ardor en mi corazón la esperanza de la salvación. Por eso es que al día de hoy yo puedo declarar, al día de hoy el Señor es fiel. Independientemente de las cosas materiales, independientemente de las cuestiones que tengan que ver con la salud. A ver, no puedo decir yo que el Señor es fiel solo porque tenga buena salud al día de hoy. Solo porque tenga trabajo, solo porque tenga sustento y abrigo en casa, porque tenga una familia que me ame. No puedo yo decir solamente por eso que el Señor es fiel. El Señor es fiel porque Él es fiel a su palabra. Y sus palabras, dice la Torá, que son en el sí y en el amén. O sea, que son verdaderas, son dignas de ser recibidas. Pero David, ¿por qué me estás diciendo esto? Si esto ya lo sé. Cuando nosotros sabemos las cosas, es cuando nosotros las demostramos.
¿Sí me explico? Cuando yo sé hacer mi trabajo, no es porque haya nacido sabiendo hacerlo. Ay, David, ya sé a lo que te refieres, ya sé que tengo que hacer mi trabajo, pero no veo que lo hagas. Ya, pero a ver, no tienes que estar presente para verlo. Ese es el asunto. Que aunque yo no esté presente, tengo que hacer mi trabajo correctamente. Que aunque yo no te esté viendo, debemos sí o sí recordar las palabras que dicen el Señor, que los ojos del Señor están sobre su pueblo y sus oídos atentos a sus peticiones. ¿Será que David, será que Víctor, será que alguien no nos esté viendo en este momento de nuestro día? Pero yo quiero recordarles que el Señor, nuestro Elohim, Hashem Yehoshua, nos está observando todo el tiempo. David, ¿pero de qué vas? Si yo ya acepté yo su sacrificio, ya acepté que Jesús murió por mí y que Él resucitó, y como he creído en esto, entonces ya tengo parte con Él. ¿Vale? Eso es un principio bíblico y es un principio que tiene un fundamento muy sólido. Pero ¿sabes cuál es la consecuencia del haber creído? El hacer, el actuar, el que tu vida dé ese fruto que el Señor ha permitido que al día de hoy se siembre en ti. ¿Sí? ¿Ya saben por dónde voy más o menos? Y vas a ver por qué te estoy diciendo todo esto. Mira lo que dice el verso 5. Y esto es el motivo por el cual yo entiendo que esta parashá va muy de la mano con esta próxima festividad, que es estemos alertas, entrenando nuestro oído, nuestro corazón y sobre todo nuestra voluntad al Señor, porque el día del Señor vendrá. Porque después del día del Señor, 10 días después, ¿qué dice la Torá? Que celebraremos, ¿qué? Practicaremos la negación propia. Es el único ayuno que Adonai demanda al ser humano y al creyente. Porque en ese ayuno, dice la Torá, que nosotros guardaremos silencio, y mientras el silencio y el ayuno, que es la práctica de negación de todo lo que yo quiero hacer, quisiera ir a este lugar, quisiera comer, no, practicarás un ayuno, dice la Torá, someterás tu carne al ruach, porque en ese justo y ese preciso día, los libros serán abiertos, y el Señor determinará juicio a todo aquel que ha creído en Él y a todo aquel que no ha creído en Él. Por cuanto los que han creído en Él, el Señor les declarará no culpables. Pero los que no hayan creído en Él, el Señor les declarará culpables. Por eso ese día es con tanta solemnidad, con tanto temor, con tanto respeto. Y no me refiero a temor de miedo, me refiero a una reverencia solemne al único y verdadero juez de jueces. Aquel que va a decir: David, el día de hoy eres declarado no culpable, o David, al día de hoy eres declarado culpable. Ese día será el mismo día que pasará en Pesaj, y ese día será el mismo día que sucederá el día de hoy a la puesta de sol en Yom Teruah, cuando aquellos que hemos de resucitar de entre los muertos, o aquellos que estemos vivos cuando Mashiach vuelva, seremos transformados con Él. Ese mismo día, en parte, será de gran alegría y de gran gozo, porque de verdad, es que en esto consiste nuestra emuná, que podamos estar cara a cara delante del Señor, que podamos ser hallados en Él, justos, redimidos, sin mancha alguna. Pero ese mismo día también conoceremos la sentencia de muerte para todos aquellos que el día de hoy hagamos hacia la derecha y hagamos hacia la izquierda y no veamos entre nosotros. Lo mismo que pasó, repito, como hoy a la mañana, en Israel, cuando el ángel de la muerte pasó sobre todo Israel, pero solamente pasó de largo en las casas que se había ejecutado el Corbán Pesaj, el sacrificio de Pesaj. Pero en ese momento, cuando empezaron todos los israelitas a escuchar los alaridos, los gritos, yo quiero que ustedes se imaginen, porque eso lo viviremos, porque nosotros escucharemos con nuestros oídos el grito, el clamor y el crujir de dientes cuando nuestro Señor Yehoshua vuelva. Y tú no puedas encontrar a tu hermano,
tú no puedas encontrar a tu hermana, a tu padre, a tu hijo o a tu hija en ese momento. Cuando escuches la voz de tu hijo o tu hija, que el Señor no lo permita, clamando y gritando, ¿por qué? No, era verdad, era muy cierto. ¿Sí me explico? Eso lo volveremos a escuchar tal cual lo escucharon nuestros padres en Egipto, cuando vino esa desolación, cuando todos los primogénitos murieron de sus bestias y de sus hijos, murieron. Inclusive cuando Noé cerró el Señor la puerta del arca, empezó a caer la lluvia y el agua, y tú puedes imaginar. ¿Te imaginas eso? Los lamentos de la gente y los gritos, ¡abre el arca, Noé! ¡Abre el arca! Ya no hay más salvación, porque la salvación era la puerta, y quien no quiso entrar voluntariamente por la puerta, que misma Yehoshua es la representación de la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice la Torá, ¿qué? Tendrá vida eterna. Y tal es así, Noé, que quien cierra la puerta no es Noé. Si por Noé hubiera sido, lo hubiera dejado abierta todo el tiempo posible. Pero dice la Torá que el Señor fue quien cerró esa puerta. Y yo quiero que tú entiendas algo. Sí, que se nos ha predicado anteriormente de las etapas y de los tiempos. El tiempo de la conciencia ha pasado, ¿no? El tiempo cuando Dios era nuestra propia conciencia ha pasado. Antes de ese tiempo no existía ley, pero después de la conciencia vino la Torá, la ley, la legislación del Señor. En el tiempo que vivieron nuestros padres en Israel, en el tiempo en que vivieron todas las cuestiones que venimos estudiando Shabbat tras Shabbat, era el tiempo donde la ley era quien regía y quien daba vida y quien daba muerte a quien no cumplía ese mandamiento o el otro. Pero se nos ha enseñado que venido Mashiach, que venido el mismo Dios y Rey, Yehoshua, se abolió la ley. Y que solamente los que ejerzan una especie de deseo sin fundamento en él, entonces tendrá vida eterna y no tendrá por qué preocuparse jamás de cómo debe vivir, o qué debe hacer, o cómo debe hablar, o cómo debe pensar. Esto se le denomina el periodo de la gracia. El tiempo de la conciencia, el tiempo de la ley y luego el tiempo de la gracia. Todos lo hemos escuchado porque todos hemos venido de algún lugar donde se ha hablado de esto, donde se desestima la ley porque la ley fue dada a el pueblo de Israel y nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia y sí, efectivamente existe un pueblo, pero también existe la iglesia y nosotros hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo a ser parte de la iglesia. Pues quiero decirte que iglesia tiene la misma connotación que, o la misma raíz que Kehilá, eclesía, comunidad. ¿Y una comunidad quién la conforma? Inclusive asamblea. Asamblea, pueblo. Entonces, para que dejemos de tener este entendimiento y desaprendamos esto, iglesia no tiene fundamento, porque el verdadero fundamento radica en la comunión con el Señor. La palabra iglesia está en el pueblo, en la comunidad, en la iglesia. Porque cuando los apóstoles hablan ¿a quiénes? A las comunidades que se encuentran ¿dónde? Pues en el Ponto, en Galacia, en Grecia, en Roma, en Creta. Y entonces no les podían decir, oigan, los esperamos en la Kehilá, porque la gente, los cretenses o los romanos o los griegos dirían, vale, pero ¿qué es eso? Nosotros somos la cristiana. Bueno, los esperamos en el tabernáculo de reunión. ¿Qué será eso? Nosotros somos la eclesía. Somos este conjunto de personas que se reúnen incluso afuera, en 4 paredes, a rendir culto y honor al Señor. Por lo tanto, la palabra eclesia significa lo mismo que asamblea, significa lo mismo que comunidad, significa lo mismo que Kehilá. Entonces, entendiendo esto, nosotros debemos apreciar con mayor razón que las palabras que fueron dadas para salvación al pueblo de Israel
No hay otras palabras nuevas para aquellas personas que no son pueblo de Israel y se dicen iglesia. Son las mismas palabras. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fidelidad de Elohim es que vivirá. ¿Y cuál es la fidelidad de Elohim? Que nosotros elijamos por voluntad propia el camino de vida. Que nosotros elijamos por voluntad propia lo que estudiamos hace 2 Shabbatot. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Elige la bendición. Que nosotros atendamos a las palabras del Señor y que podamos elegir la vida eterna. Estas son las palabras que Moshe está regando. Y mira cómo dice el 5. Hijos indignos de él. Aquella generación torcida, aquella generación perversa. ¿Qué otras palabras dicen en sus versiones? Aquella generación torcida, aquella generación perversa, su bajeza le ha jugado sucio. ¿Así le pagan a Hashem, pueblo embotado y tonto? ¿No es el Padre que te creó, que te formó y que te afirmó? Es como si yo siendo un juguetero, como si yo siendo un carpintero, creo una pieza, le pongo brazos, le pongo piernas, el Pinocho. ¿Qué pasa en eso de aquí? Dios nos dio la capacidad de ser padres. Tenemos a nuestros hijos. Claro, pero los que no lo tienen, para que puedan entender más o menos de qué va esto. Como si el muñequito o la creación tomara la decisión de valerse por sí misma. ¿Sí me explico? Oye, yo te creé con el fin de que pudieras dar alegría a otros niños. Es que no, porque yo lo que quiero es ser cantante de una banda de rock. Pero no tienes esas cualidades, no tienes esas capacidades porque no fuiste creado para eso. Ya, pero lo que yo quiero es ser un cantante y un artista de rock. Pero tu utilidad es dar alegría a los niños. Por eso las palabras de Moshe dicen, hijos indignos. Es aquella generación torcida y perversa porque su bajeza le ha jugado sucio. Así le pagan al Señor. No es quien los creó, quien te formó y te afirmó, o sea, quien te dio un plan de vida. Y tú, aún conociendo el plan de vida, has decidido ir por tu propia cuenta. Aún conociendo la verdad, aún cuando tú has experimentado y degustado de la salvación de Hashem Yehoshua, has todavía declinado tu corazón y tus oídos y tus sentidos hacia el pecado, hacia lo malo. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué es lo que nos espera si nosotros seguimos pensando, actuando, haciendo y diciendo de esta manera? 7. Recuerda los días de antaño. Considera los años de épocas pasadas. Y mira lo que dice, tan sabio. Pregúntale a tu padre, él te informará. Pregúntale a tus ancianos y ellos te contarán. ¿Qué les está diciendo Moshe que pregunten a esta generación torcida y perversa? Oye, papá, ¿me puedes contar, por favor, qué fue lo que pasó a la generación torcida y perversa? Y te dirán, ¿a quiénes? A los que el Señor no permitió la entrada, o a Korah, que tuvieron su juicio, o a los de Sodoma y Gomorra, o a los de... ¿A quién, hijo? A la familia de Acán, y tantas cosas que nosotros hemos visto. Les está diciendo Moshe, pregunta, acuérdate por favor. Y esto lo vamos a traspolar al día de hoy. Pueblo mío, pueblo de Adonai, pueblo que el Señor ha separado para Él. Acuérdate de dónde te ha sacado el Señor el día de hoy. Y mira si hay similitud en tu caminar el día de hoy. Mira si tu vida está siendo la misma pero disfrazada el día de hoy. Mira si tus pensamientos, ahora en vez de maldecir, maldices pero con otro pensamiento. Ya no lo dices con las palabras, pero lo piensas. Quiero que sepas que Adonai es quien examina tanto el corazón, tanto la mente. Así que por mucho que tú no lo digas, nuestro Señor Yehoshua dijo, la Torah dice no matarás.
Pero cualquiera que llame fatuo a su hermano, cualquiera que le llame gentil, común, cualquiera que le diga no tienes parte conmigo, esta persona ya ha asesinado. ¿Te imaginas? Pero ¿cómo? Si yo, a ver, está aquí Nuestra Señora viva, ¿cómo la voy a matar yo? ¿Has tenido algún pensamiento malo en contra de Nuestra Señora? Claro, ay Davidcito. Dice la Torá que cualquiera que cometiera adulterio, vale, al día de hoy cada vez es más difícil lo del adulterio por los derechos de las mujeres, y cualquier cosa que le mires o que le saludes o que le preguntes la hora ya te están denunciando, pues vale, ya no soy adúltero. Pero ¿qué dice nuestro Señor Yehoshua? Cualquiera que mirare a una mujer y éste la haya codiciado en su corazón, éste ya ha cometido adulterio. Significa que no fue necesario llegar al acto. Ya no. ¿Sí me explico? El Señor, en su omnisciencia, en el conocimiento anticipado de todas las cosas, ya sabía que esto iba a pasar. Porque al día de hoy, es que mira, en el trabajo dijeron, mira, ¿sabes algo? Es mejor verlas. Porque ya tan solo preguntarles la hora, decirles algo, ya te están metiendo en la denuncia y la ganan. Es mejor que si te están viendo, tú voltees la cara. Porque puede ser que te denuncien por acoso visual. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué la mires? ¿Con qué objeto, con qué intención la estás mirando? Bueno, pues es que es una muchacha agradable, es una muchacha simpática, es bien vista, está guapa, vale. Pero cuando nuestra mente y cuando nuestro corazón se unen, como dice el dicho Dios los hace y ellos se juntan. Cuando la mente, que es lo que hace que se trabaje y vaya al 100 por uno, todas nuestras emociones, nuestros deseos y esto se juntan con el corazón, que es perverso, que es ambicioso, que está lleno de toda maldad y engañoso. Cuando estas dos, vamos a ponerle como si fueran músculos, estos dos músculos se juntan, se vuelve un brazo de Sansón. ¿Sí me explico? Es mejor que nosotros estemos enterados de estas cosas. Por eso Moshe dice, pregúntale a tu padre. Vale, es que mi padre la verdad es que no está en Torah. Bueno, pues pregúntale a tus ancianos. Bueno, pues es que no tengo ningún anciano. Bueno, pues pregúntale a tus hermanos de la Torah, a tu vecino, pregúntale. El pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Madre mía, ¿cuántas veces en nosotros no hemos dicho, yo no voy a ser igual que mi padre? Yo no voy a ser igual que mi madre. ¿Y en qué somos lo que nos convertimos? Se quedan santos al lado de nosotros, ¿no? Porque hacemos cosas que ni siquiera ellos hicieron. ¿Ya saben a lo que me refiero? Gente insensata, hijos indignos, generación torcida y perversa, pueblo embotado y tonto. ¿No es el Señor quien te creó, te formó y te afirmó? Cuando el Altísimo le dio a las naciones su hogar y estableció divisiones del hombre, fijó los límites de los pueblos en relación con los números de Israel. ¿Se acuerdan de esto, no? Cuando Él empezó a dar los asentamientos a cada tribu del Señor. Los de Yahudá, para acá, los de Efraín, los de acá, los de Manashe, acá, tal. Delimitó sus áreas. Porque la porción de Hashem es su pueblo. ¿Sí me explico? O sea, Él no los dividió para que no tuvieran la comunión los unos con los otros, sino Él lo dividió con un propósito aún mayor. Que todos, entendiendo, sean Israel, llamado Israel, pero que unos sean de los rubenitas, otros sean de los gaditas, otros sean de los yehuditas. Eso no tuviera nada que ver, me explico, no fuera un motivo de separación. Ay, bueno, nosotros los de Guecho, la verdad es que no vamos allá con los de Madrid y no vamos con los de Zaragoza, porque es que el Señor ha tenido una gracia especial con nosotros. No, para nada. El Señor, cuando creó su creación, valga la redundancia, la creó completa, y para Él, repito, porque por medio de Él y para Él son todas las cosas, todo lo creado, todo lo que existe es del Señor. Bueno, pero esto lo creó el hombre, y el hombre creó un robot, y el robot creó otro robot.
Pues quiero decirte que todo le pertenece al Señor porque Él fue quien proveyó de la materia prima. Punto. Él proveyó de la inteligencia para que se creara el robot. ¿Sí me explico? Porque el pensar de que hay cosas que no le pertenecen al Señor nos pone a dudar de su soberanía y nos pone a dudar de la capacidad del Señor, que es creador y hacedor. ¿Sí me explico? Y no es así. El Señor es creador y hacedor. Poco a poco, y este es mi corazón y nuestra intención, que Shabbat tras Shabbat nosotros podamos entender que esto es parte del Señor. Que la naturaleza, que las piedras, que los granos de la arena del mar son parte del Señor. Cuando nosotros vayamos entendiendo esto, vamos a tratar con mucho más cuidado las cosas. Porque sé que si yo paso y le pego un golpe a un árbol, estoy golpeando creación del Señor. ¿Me explico? Ahora, sin caer en exageraciones, fanatismos y estas cosas. Cuando nosotros vamos entendiendo, claro, por supuesto, ay, no voy a golpear este arbolito porque este arbolito es la representación del Señor. No, es creación de Él. Pero todo lo que existe, coexiste en Él. Oh. Esto tiene que ver con la parashá de Bereshit, que próximamente vamos a hablar de ello. Para que nosotros podamos entender que no hay casualidades, que no hay coincidencias, que no existen las cosas porque, bueno, de repente agarraron dos piedras y explotaron y salió un planeta. Y esto es lo que nos está recordando Moshe al día de hoy. Porque la porción de Hashem es su pueblo. O sea, el Señor se desprendió de una parte de Él para formarnos a nosotros. Y esa parte de la cual Él se desprendió es su porción. Por lo tanto, esa porción jamás va a ser para que esté separada del Señor, sino para que esta porción vuelva a Él. No sé si me expliqué. Porque nosotros conformamos el Ejad del Señor. Porque nosotros en Él coexistimos y coexistiremos. ¿Sí me explico? Por esto es el vínculo, por esto es el deseo desesperado del Señor de que su pueblo se vuelva a Él. Para que aquí en la tierra de los vivientes, en este mundo corrupto, podamos empezar a conocer lo que nos espera en la vida venidera. Para que podamos nosotros entender lo que nos espera en la vida eterna. Si aquí nosotros tenemos shalom y de repente a mis amigos o a mis hermanos les digo yo shalom, shalom, que significa que si estás bien, entonces un shalom más significa que mi deseo es que estés pleno. Y cuando yo digo shalom y otra persona me responde shalom, es porque hay shalom en él. ¿Sí me explico? Ahora imagínate cuando vuelva Mashiach. Ahora imagínate cuando el shalom, cuando la plenitud del Señor llegue hacia nosotros. Ya no va a haber necesidad de decir shalom. ¿Me explico? Porque el shalom habitará en nosotros y nosotros seremos parte de este shalom. Cuando el Altísimo le dio a las naciones su hogar, Él lo halló en una región desértica. Quiero que entiendas esto. ¿Dónde te encontró el Señor hoy? ¿Dónde te encontró a ti? ¿En un lecho de rosas? ¿Viviendo la vida plenamente? ¿Sin preocupación, sin temor, sin afán alguno? ¿Sin necesidad alguna de cualquier tipo de cosas? ¿Así te escogió el Señor? No. Él los halló en una región desértica, en un baldío ahuyente y vacío. Lo rodeó, lo vigiló y lo guardó como la niña de sus ojos. ¿Dónde estabas tú antes de estar en el Señor? Yo los digo y conoce mucha gente mi testimonio. Yo al día de hoy ni siquiera estuviera vivo. No estuviera vivo. No, o sea, es que no es porque lo merezca. Nadie merece estar vivo. Pero me refiero por el ritmo de vida que yo llevaba. Estaba yo ya, pero dice que la vida dura 3 días, pero para mí ya habían pasado los 3 días. ¿No? En México me decían, oye, brother, a ti te corrió la vida sin aceite. No. ¿Qué pasa cuando tú arrancas y corres un coche sin aceite? Lo desvielas, lo destrozas, lo haces polvo, lo haces inservible. Entonces en México tenemos ese dicho: te corrieron sin aceite, brother. O sea, te estás acabadísimo.
Pero cuando ellos me vieron, después de que el Señor me rescató, me decían, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú eres David? Sí, eso soy yo. Pero es que estás diferente, pero muy diferente. Por eso me atreví a preguntarte con todo el respeto, ¿no? Porque igual y no eres David. No, sí soy David. ¿Pero qué te pasó? Pues la gracia, la misericordia muchísima y la benevolencia del Señor en mi vida. Eso es lo que tengo el día de hoy. La gente, no sé si les han dicho a ustedes, estarán acostumbrados a escuchar, algo tienes tú, tienes algo, es que tienes algo radiante, algo, una chispa, un algo, no saben cómo describirlo, pero dicen que hay algo. Pues eso se llama benignidad del Señor, eso se llama amor del Señor, eso se llama gracia y misericordia del Señor. Y lo único que puedo decir, te invito, te comparto, porque esto que yo tengo, es para compartir y para dar y repartir. ¿Dónde nos escuchó y dónde nos halló el Señor? ¿Reinando con los reyes? ¿Siendo personas súper exitosas donde no teníamos carencia de nada? No, en un lugar desértico, en un baldío aullante y vacío. Lo rodeó, lo vigiló y lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila que ronda su nido. ¿Han visto ustedes algún pájaro que no tenga que ver con un águila? Algún pajarito que tú te le acerques sin querer a su nido. ¿Qué es lo que este pajarito va a venir? Te va a picotear, te va a atacar. ¿Me explico? Aunque no tenga la misma fuerza que tú tengas ni el tamaño que tú tienes, ellos van a proteger lo que es suyo. Como el águila ronda su nido, revolotea sobre sus polluelos, así extendió él sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. Al día de hoy, pueblo del Señor, no desestimemos esto que es de suma importancia. Estamos en el Señor, pero la pregunta es, ¿el Señor está en nosotros? Tú piensas con tu pensamiento que estás en el Señor, pero aquí lo que importa no es que tú estés en el Señor, sino que el Señor esté en ti, porque si el Señor está en ti, pues es lógico que tú estás en Él. Pero si yo pienso que estoy en el Señor por el estilo de vida que llevo, pero no porque yo tengo una comunión con Él, hay personas que se me acercan y me preguntan, David, ¿cómo sé si sigo siendo salvo? Oye, David, me escriben, si perdí la salvación, ¿puedo volver a recuperarla? Brutal, ¿eh? Oye, hermano, tengo una pregunta para ti. ¿Será que, a ver, yo ya me divorcié de mi mujer, no lo físico, pero ya tengo mucho tiempo sin vivir con ella, perdón. ¿Será que, a ver, yo ya tengo yo otro matrimonio? Porque, a ver, yo ya me junté con ella y me junté con él en la carne. Entonces dice la Biblia que somos una sola carne ya delante del Señor. Nosotros vamos a la iglesia, nosotros tratamos de obedecer al Señor, pero no nos sentimos como del todo felices. ¿Cuánto llevan haciendo esto? Bueno, pues yo con mi matrimonio ya tengo 2 años y estoy esperando un bebé. Ah, vale. En la misma pregunta está implícita la respuesta. Allí está la respuesta. Tú piensas que estás en el Señor, pero el Señor está a kilómetros de ti. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no puede tener comunión con el pecado. Y si tú y yo practicamos el pecado, ojo, no es lo mismo que nosotros tengamos una caída, que todo el mundo la hemos tenido, un desliz, algo que no estábamos bien centrados en lo que estamos haciendo y de repente caímos. Eso no significa que el Señor, ¡ay, me voy! ¿Te imaginas? El Señor viviría lejísimos de nosotros todo el tiempo. Pero cuando somos practicantes de pecado, cuando somos reincidentes de pecado, fíjate esto, significa que hemos tomado la decisión de no vivir más con el Señor, que le hemos cerrado la puerta al Señor diciendo, Señor, aquí estoy súper a gusto con mi pecado, vete. Y le cierras la puerta y le cierras el cerrojo.
hay personas al día de hoy que piensan que ellos están en el Señor, pero no tienen la seguridad de que el Señor esté en ellos. Piensa de dónde te ha sacado el Señor y piensa y reflexiona si tu vida al día de hoy es igual que la que tenías antes. Bueno, la verdad es que no es igual, porque la verdad, yo ya no digo groserías, ya no digo lisuras, ya no digo yo. Pero tu comportamiento, bueno, a ver, poco a poco, che, poco a poco. Yo no digo lisuras. Oye, ya no me paso los semáforos en rojo. Oye, yo ya no agarro frutitas del supermercado o chuches de esos que están ahí a granel y me lo como. Ya no hago esas cosas. Bueno, honras al Señor, obedeces al Señor a manera de tus posibilidades. Bueno, pues si hacer lo que te estoy diciendo no es honrar al Señor, pues entonces dime qué es. Digo, brother, estás kilómetros, años luz, tan lejos del Señor. ¿Pero qué dices si oro todos los días? Si voy a la iglesia cuando es el día de reunión. ¿Qué me vas a decir tú a mí? Todavía se enojan. Digo, recuerda que tú viniste a mí a preguntarme algo. No te enojes con las mismas respuestas que van implícitas en tus preguntas. Que el día de hoy tú seas un simpatizante, que te sientas súper a gusto en la comunidad, que de repente después de la comunidad nos vamos todos a los bolos, nos vamos a comer pollo, nos vamos a comer... Pues sí me explico, eso no significa que estés en el Señor y que el Señor esté en ti. Eso significa que te llevas de Pocahontas con tus amigos y tus hermanos que tienes a tu lado. Pero ¿qué es de tu comunión con el Señor? Oras, entras a juicio con el Señor, tienes comunión diariamente con el Señor. No, pues fíjate que sí, yo cuando me levanto digo gracias a Dios, y cuando voy a comer agradezco por los alimentos, y cuando me voy a dormir, pues porque me voy a dormir. Oye, ¿oras tú con el Señor? ¿Hablas con el Señor? ¿Te presentas culpable todos los días delante del Señor sabiendo que lo eres? Porque seguramente hemos transgredido como mínimo unos 80 y tantos mandamientos por día, sin que tú y yo sepamos. Por eso David en su salmo dice: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. No me culpes de ellos, Señor, pero límpiame, házmelo saber y te prometo que no los volveré a realizar. ¿Cómo está tu vida el día de hoy con el día de ayer? ¿Ha habido un cambio trascendente en tu vida? Tan así como para decir, estoy dispuesto a cambiarme el nombre porque el nombre es que ya no me hace justicia. Ya no me hace justicia este nombre que yo tenía antes, con el hombre que soy ahora. Hashem solo los guió sin ninguna deidad extranjera a su lado. Cuando vino a ti el Señor, ¿vino Él acompañado de su hijo y de su palomita? Pregúntome yo, diciendo, a ver, espérame. Gladys, me voy a presentar a ti, pero primero tengo que mandar la palomita. Luego te voy a mandar al hijo, y luego, como soy la máxima autoridad y la máxima ponencia, pues ya vendrás a mí. Adonai uno es. Shema Israel, Adonai Echad. Adonai Echad. Por eso dice aquí, cuando vino hacia ti, cuando Él te guió, o sea, cuando Él vino hacia ti, fue sin ninguna deidad extranjera a su lado, sin ninguna cosa extraña. Oye, pero el Ruach HaKodesh vino a mí, claro que vino a ti, porque el poder de la santidad del Señor no se puede manifestar completamente si hay pecado en ti. Por eso la Torah nos dice que el Ruach HaKodesh nos hace ver cuán pecadores somos, para que demos el siguiente paso, el arrepentimiento. Y del arrepentimiento entonces el mismo Hashem Yehoshua se manifiesta con el nombre dado a los hombres en quien hay salvación, o sea, Yehoshua HaMashiach. Él se manifiesta como aquel que pagó el pecado, el precio por mí y tu maldad en ese madero. ¿Sí me explicó? Para que luego, ¿qué? ¿Vengas al Padre? No. ¿Qué le dijeron sus discípulos? Está bien, Señor, pero antes que te vayas,
muéstranos al Padre. Oye, todo este tiempo he estado con ustedes y no me conocen todavía. ¿Sí me explico? Para que de repente, cuando ya conozcamos la obra tan grande y más grande que puede existir en toda la humanidad, que es la redención de nuestras vidas, la obra de la salvación, tú y yo podamos entrar a plenitud con Él. Tú y yo, en este momento, podamos estar sabidos de que estamos en su presencia. Para que las mismas palabras que Moisés, las mismas palabras que el profeta Jeremías, Eliseo y Elías declaraban: yo soy Moshe, en cuya presencia del Señor habito. Yo soy Elías, en cuya presencia del Señor habito. ¿No les gustaría a ustedes presentarse de esa manera? Es más, ni siquiera tener lo que decir. Que en sus vidas se vea reflejada, que habitan y que habitar, ¿sabes qué es habitar? No pasar de vez en cuando, no dormir de viernes para sábado. Habitar significa morar, y morar significa continuamente, de continuo. Soy David, en cuya presencia del Señor habito continuamente. Uy, pero ¿de qué está hablando este hombre? ¿Cuánta soberbia, cuánta altivez? No, porque esto es sencillo. El Shabbat pasado estudiamos que no tenemos un Dios lejano. El Shabbat pasado estudiamos que el Señor no ha ocultado estas cosas en los cielos para que diga quién va a ir arriba y bajárnosla, sino que al alcance de nuestra mano nos la ha puesto. La misma invitación de nuestro Señor Yahushua: vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, porque yo los haré descansar. ¿Eso es altivez? Trabajados no tiene que ver con el trabajo de ocio, el trabajo de trabajo común. No, dice la misma Torah: el que trabaje, el que no trabaje, que no coma. ¿Me explico? Todo obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla, sino significa cuando tú trabajas para algo que no tiene fruto alguno. Por lo que la misma Torah dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero las cuestiones del Señor no tienen nada que ver ni con viandas ni con el vientre. Es un poco como cuando dices: nadie sabe para quién trabaja. Significa que tu forma de vivir y tu forma de actuar te llevó hasta un punto porque tú hiciste tal o cual cosa que te llevó hasta o al fin bueno o al fin malo. Y cuando dice trabajados y cansados, significa que hiciste un montón en tus fuerzas. De esfuerzo, te esforzaste demasiado en una sola cosa. ¿Y qué recibiste al final? Nada. Quitaste a Dios, primeramente a Hashem de tu vida, lo quitaste, te enfocaste, digamos, en progresión, en desesperación por una buena carrera, digamos, ¿no? Pero ahí es 100% puntualita, trabajando a la hora que tienes que trabajar porque te pagan tus mil y pico, y ahí estás enfocado. Y si mañana Hashem dice hasta aquí, porque se queda y quita la vida. Encima no das a él lo que a él le corresponde porque eres el dueño del oro y de la plata. Ese es otro punto de vista, pero sí. Yo lo veo de esa manera, ¿sabes? Yo lo veo de esa manera. Llevar tu vida a pensar tú que le estás disfrutando y que ese final... No, es que mira, había un pastor en México que nos decía, ¿no? Ya párale de echarle ganas. Ya párale de hacerlo de tus propias fuerzas. Porque cuando estás trabajado y cansado, como dice la Escritura, es porque tus propias fuerzas... Has hecho todo lo que está... Has dado todo de ti y no has obtenido nada. Claro. Porque la vida que tú decidiste... No proviene de parte de Adonai, exactamente, proviene de tu mucho esfuerzo. Ahora, ese shalom, esa tranquilidad es come y bebe porque has trabajado, ¿no? A ver, yo me lo merezco porque he trabajado y me he roto en la espalda todo, no sé. ¿Sí? Pero ¿cuál es el propósito de eso? Yo creo que fue un error decir el shalom. Yo he trabajado para el shalom porque no hay shalom que no provenga de No hay shalom. Pero sí, ¿cuánta gente no se esfuerza en estructurar su propia vida, alegría a través del dinero? El ser arquitecto de su propio destino. Exactamente. Entonces, cuando tú estás haciendo eso afanadamente, te cansas, ¿sabes? Te cansas sin fruto, te cansas sin haber obtenido el resultado. Esos son los que el Señor llama como trabajados y cansados, ¿entiendes? A los
que han hecho un montón de cosas en sus propias fuerzas, pero que no han puesto su confianza en él. Amén. Porque maquillan la... No, es que ni siquiera se refiere a lo financiero. Olvidemos el trabajo. Venid a mí los que estén cansados y trabajados. Hay personas que al día de hoy no han tenido necesidad de trabajar porque han nacido en una cuna de oro, como se dice. No han tenido necesidad alguna, pero viven unas vidas que dices tú, wow, o sea, no manches, de angustia, de una pobreza, de una depresión. Hay personas que son millonarias y pagan miles de millones en terapias para salir de la depresión que tienen. Pues Yehoshua dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Y mira lo que dice aquí, los puso en la cumbre de las alturas para que festejara con los frutos de la tierra. Lo alimentó con miel del panal y con el aceite de la dura roca. Mantequilla. Ay, chiquillos, un momento, ahorita vamos a aclarar cosillas. Mira, los puso en la cumbre de las alturas para que festejara con los frutos de la tierra, lo alimentó con miel del panal y con aceite de la dura roca. ¿Qué significa esto? Que el Señor al día de hoy ha tenido todas las atenciones que se les da ni siquiera a una persona por misericordia, la misma atención que se le da a los reyes. ¿Sabes cómo la atención que se le da a los reyes? Está siempre una o dos personas a la puerta, al pendiente, para que no les falte de nada. Ay, ya se acabó, se comió una uva, ya le faltan 9 más. Voy a traer las 9 más por si de repente... Ay, se le va a acabar la jarrita de agua. Pues quiero que sepas que el Señor nos ve no como a su rey, porque de nada, no tiene nada que ver, pero las mismas atenciones que le dan los siervos a su rey son las mismas atenciones que nos da el Señor a nosotros. Al día de hoy... Nosotros en nuestra manera de mirar a Dios como rey deberíamos tener. Claro, no, pero, o sea, hacia allá vamos. Pero el Señor, mira lo que dice, es que lo voy a repetir, los puso en la cumbre de las alturas, nos puso en un lugar más alto, al darnos vida eterna, al darnos vida en abundancia. ¿A dónde crees que el Señor nos puso? ¿De dónde nos sacó? Del fango, del pozo de la desesperación. ¿Y a dónde nos puso el Señor? ¿Allí mismo? ¿Para que den testimonio allá abajo? Pues no, porque allá abajo no hay luz. El Señor nos puso en la cumbre, dice la Torá, en las alturas, para que festejara con los frutos de la tierra, que yo no he labrado, que yo no he sembrado, que yo ni siquiera he cosechado. Lo alimentó con miel del panal y con aceite de la dura roca. El Señor es quien nos ha vestido, quien nos ha dado el trabajo que al día de hoy tenemos, que nos ha dado la casa en la cual vivimos, que nos ha mantenido vivos hasta el día de hoy. Ha sido Él, ha sido su beneplácito, ha sido su voluntad. No tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros somos infieles, porque nosotros lo que hacemos, lo hacemos siempre todo mal. Primero pensamos para nosotros, como dice a continuación, mantequilla de la manada y leche de los rebaños, con lo mejor de los corderos y de los carneros de los chivos, y con el más excelente trigo y la espumosa sangre de uva fue su bebida. Así Yeshurun engordó y pateó. Cuando tú maleducas a tu hijo o a tu hija, no esperes una caricia de él. No esperes un hijito, hijita, ahorita no te puedo dar. No, me lo das porque siempre me lo has dado. Sí, hijito, pero ahorita estoy pasando por una racha. No me importa. Tú me das lo que siempre me has dado. Porque me lo merezco, porque me lo tienes que dar, porque es tu responsabilidad. Yeshurun engordó y pateó. Se puso grueso y cebado y ordinario. Algo ordinario significa algo común. Algo común es algo sin ética, sin modal alguna, sin respeto. Algo ordinario. Soberbio, ¿no? Sin valor. Algo ordinario, algo que no tiene exactamente un valor. Inclusive eso lo puedes aplicar no solamente a alguien más, sino a ti mismo. Claro, bueno, es que eso es a lo que va, porque aquí no está diciendo es que Yeshurun era el nombre de, no, su pueblo. El Señor se encargó de que a su pueblo no le faltara de nada, pero su pueblo, en vez de corresponderle,
gloriosamente diciendo: Señor, como dice el Salmo 116:12, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿No? Cumpliré mis votos delante de la congregación hacia el Señor. O sea, serviré a la congregación, serviré al Señor, y lo haré de una manera que sea visible y que todos puedan participar de mi gratitud para con el Señor. Esto fue todo lo contrario a lo que hizo el pueblo de Israel. Engordió, se puso gordo, se puso cebado y ordinario, abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció la roca de apoyo. Lo menospreció. ¿Sabes qué? Como el Shabbat pasado enseñaba yo en este libro de Samuel, a ver, yo estoy acostumbrado a que el Señor me ponga la pauta. Estoy acostumbrado a que el Señor me ponga el límite, a que el Señor sea tajante conmigo. Voy a seguir haciendo lo que yo quiera porque ya entenderé la señal del Señor. Ya escucharé su voz. Pero preocúpate, como decía yo con un hermanito la semana, cuando dejes de escuchar esa voz que te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dejes de escuchar la voz del Señor, cuando realmente digas: ¿en dónde estoy? Señor, te escuchaba. Hace 20 kilómetros te escuchaba, ahora ya no. ¿En qué kilómetro voy? 255. No, pues estoy muy lejos. Señor, háblame para que me guíes, a ver cómo puedo volver. Silencio total. Interesante, ¿no? Así somos nosotros la mayoría de las veces. Desestimamos al Señor. Andamos en la vanidad de nuestra propia mente. Andamos pensando en que así me voy a ver mejor, en que si tengo este dinero voy a tener algo mejor, en que si esto y lo otro voy a hacer algo mejor, y que yo lo voy a tener para mí. ¿Sí me explico? Lo disgustaron con cosas extranjeras, lo enojaron con abominaciones, sacrificaron a demonios que no son divinos, a deidades que nunca habían conocido, nuevas que vinieron recientemente y que no inspiraron el respeto de sus padres. O sea, se desviaron a hacer cosas que nunca habían hecho. Ellos pudieron haber seguido la tradición de sus padres, aunque nosotros entendemos que la tradición nunca va a ser buena, aunque tenga una motivación correcta, pero nunca va a ser buena, porque no es lo que el Señor te está pidiendo, sino es una tradición que tiene que ver con prácticas de hombres. Aunque se hubieran hecho eso, no que se fueron a lo novedoso, a lo nuevo, es que este es el nuevo challenge de TikTok. Entonces yo la verdad es que quiero realizarlo. Y ese challenge de TikTok atenta contra tu vida. Esta decisión que vas a tomar atenta contra la seguridad de tu familia. Esta decisión que vas a tomar atenta contra la seguridad de la comunidad. ¿No? Descuidaste a la roca que te engendró, olvidaste a Elohim que te produjo. Hashem lo vio y se enojó y despreció a sus hijos y a sus hijas. Dijo, y aquí viene lo interesante, ocultaré mi rostro de ellos y veré cómo les va al final, porque son una raza traidora, hijos sin ninguna lealtad. ¿Te gustaría que el Señor dijera esto de ti el día de hoy? ¿Te gustaría o no te gustaría? Que el Señor se expresara así de ti. Son una raza traidora, hijos sin ninguna lealtad. ¿Te imaginas? Bueno, dime tú qué piensas del Señor. Es lo máximo. Es mi padre, es mi papito, es mi amigo, es mi confidente, es mi super wow. Bueno, vale. Ahora, tú, Señor, ¿qué piensas de David? Que es una raza, es un hombre traidor, que es un hijo sin ninguna lealtad, que no le hace honor ni a su nombre. ¿Te imaginas? Pues eso es lo que estaba aconteciendo en este tiempo. Dijo, ocultaré mi rostro de ellos y veré cómo les va al final. Señor, estoy en el kilómetro 250. ¿Cómo? No te escucho, háblame para que vuelva. Ocultaré mi rostro de ellos y veré cómo les va al final, porque son una raza traidora, hijos sin ninguna lealtad. Me disgustaron con no deidades, me enojaron con sus vanidades, y yo los disgustaré con un no pueblo. Y aquí viene lo interesante. Me disgustaron con no deidades, me enojaron con sus vanidades,
Yo los disgustaré con un no pueblo, los enojaré con una nación de necios. ¿Sabes quién es esa nación de necios? Nosotros. ¿Sabes quién es ese no pueblo? Nosotros. ¿Sabes quién es esa raza traidora? Nosotros. ¿Pero para qué? ¿Para mantenernos traidores? ¿Para mantenernos infieles? ¿Para mantenernos separados del Señor? De ninguna manera. El Señor, si tú te acercas al Señor, si tú conoces al Señor de verdad, tu vida jamás volverá a ser la misma. Tus pensamientos jamás volverán a ser iguales. Tu manera de hablar tampoco será igual. Todo va a cambiar de ti. Tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de proceder, tu manera de tomar decisiones, todo va a cambiar de ti. El pecado se ha reflejado desde el comienzo con Adán y la Escritura lo declara con la siguiente forma. Ya vamos a terminar. Pongan atención a esto, Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Yo quiero que ustedes me digan a alguien de aquí que no se sepa pecador. Alguien de aquí que diga, es que yo la verdad pues nunca he pecado. Que levante la mano. Que levante la mano. Romanos 5:18 dice, así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Fíjate, un solo pecado que cometió Adán trajo la condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Yeshua trae una relación correcta con Elohim y vida nueva para todos. O sea, así como el pecado fue originario desde el principio por medio de Adán, así también el no pecado, la otra cara de la moneda, fue originaria por un solo ser, Yehoshua en forma de hombre, quien pagó el precio y quitó el pecado del mundo. ¿Ya? Romanos 5:19, texto que viene. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. Pero ¿de quién va todo esto, David? ¿De qué me hablas? Familia, pueblo, se acerca Yom Teruah. Se acerca el día del Señor. Y me gustaría que todos nos encontráramos allí. Me gustaría que cuando el Señor viniera, todos seamos llevados hacia Él y que yo pueda decir, mira, ahí está Jenny. Mira, Janis, ahí está. Oh, la Hechu. Oh, mi nuera, ahí está. Me gustaría poder nosotros decir, o poder yo decir eso. Me encantaría. Pero la realidad es otra. No que no lo vaya a hacer, sino que viendo la magnitud de la consecuencia de vivir una vida separada del Señor, entonces la pregunta aquí es esta. Si tú sabes que el Señor te perdonó de tus pecados todos, si tú sabes que el Señor te perdonó de la vieja vida que tú llevabas, si tú sabes que el Señor te ha purificado de la maldad y que te ha hecho una nueva criatura y que te ha dado una nueva oportunidad de vida, una vida que jamás la habíamos conocido, una vida nueva, una vida plena, una vida en shalom, una vida a la vida y a la manera de Dios. Entonces, ¿por qué nos empecinamos en volver a vivir la vida vieja? ¿Por qué nos queremos volver a poner las ataduras, los grilletes y los cepos de la condena que teníamos antes de que el Señor nos rescatara? ¿Por qué? Oye, David, ¿pero qué dices? Yo nunca he dicho tal cosa. Pero quizá tu vida sí lo está reflejando. Quizá tu vida es la que está diciendo, aquí te falta un grillete. Tengo las patas libres. ¿Dónde está mi cepo? Oye, es que yo la verdad me gustaba porque al final lo disfrutaba. Sí, que yo sabía que me estaba consumiendo mis puntos de vida, pero lo disfrutaba.
creo que no has conocido o no hemos conocido al verdadero Dios. Porque en el Señor todo suma. Esos puntos de felicidad se van al extremo. Porque al día de hoy, para poder ir a una fiesta no necesitamos emborracharnos. No necesitamos embriagarnos. Puedo salir de mi casa y volver a mi casa estando sobrio. Puedo disfrutar de una tarde con mis amigos o mis hermanos y sin haber pecado contra el Señor. Puedo disfrutar de una vida en abundancia y una vida plena. Y esta es por medio del Señor. ¿No? No necesito dinero para estar feliz. No necesito dinero. Antes sí. Oye, llegaba el fin de semana y yo sin un quinto, ¿cómo podía chupar? ¿No? ¿Cómo podría comprarme mis porritos, mis churritos? ¿Cómo podría yo disfrutar y alegrarme mi fin de semana? Oye, ese era mi pensamiento antes. No manches, es viernes, voy a llamarle a algún amigo, al amigo del dinero, ¿no? Al amigo rico, para que me invite esta vez. Y llegaba el domingo y David seguía desaparecido. Y el lunes quizá era hallado en algún lugar. Ahí estaba mi madre, ¿no? Cuando me encontraba, o cuando yo llegaba, depende que llegaba a casa a veces. Pues sí, esa era mi realidad. Y al día de hoy hemos estado sin dinero, hemos estado pasando un tiempo súper duro, sin dinero alguno, estando en alegría, estando con shalom. No nos ha faltado la comida, no nos ha faltado la buena voluntad del Señor, no nos ha faltado su salud, no nos ha faltado nada de Él. ¿Qué tengo yo, David, que estar buscando en la vieja vida que no tenga aquí? Antes no tenía nada y ahora lo tengo todo. ¿Por qué voy a desaprovechar eso? ¿Por qué voy a menospreciar eso por un minuto de placer? Por un segundo de placer. ¿Por qué lo voy a dejar? Esta es la exhortación y la pregunta del Señor al día de hoy. Hijos, me acerco. Mi venida es inminente. Vuelvo por ustedes, pero no volveré por ustedes si están sucios. No porque se hayan ensuciado, sino porque por voluntad propia ustedes permanecen sucios. La Torá dice que el Señor viene por una esposa sin mancha, sin arruga. Viene por su pueblo. Al día de hoy, ¿cómo estamos? En la semana les puse la manera correcta, y yo creo que la mejor de vivir de un creyente en Yehoshua, en este mundo vil, es pensando y comportándonos como si el Señor viniera hoy mismo. Yo creo que eso sería lo mejor, porque se volvería un hábito. Y cuando el Señor venga y vuelva, porque ha de venir ciertamente, encontrará nuestras lámparas llenas de aceite, nos encontrará velando, nos encontrará atentos para cuando nuestro Señor vuelva a atenderle como Él se merece. Nos encontrará limpios, no apestosos, no hediondos. No nos encontrará mirando hacia otro lado, sino mirándole a Él, con la lámpara en la mano encendida y llena de aceite. Salmo 51:5, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Ahí vamos. Qué bueno que pregunta. David, una preguntota. ¿Los niños son pecadores? ¿Qué creen? Sí lo son. Sí lo son. David, pero ¿cómo me dices eso? Que ellos no... Ay, vamos allá. Deme 5 minutitos y en 5 minutitos lo voy a expresar correctamente. Hay un león que fue rescatado siendo bebé por una perra, una madre perra hembra, y al final el sentido de afinidad, de maternidad del animal, el instinto materno, hace que se lleve al leoncito a su cachorrera, donde están con sus otros cachorros. Va, porque la madre está amamantando. Entonces, ese leoncito, mientras está vivo, empieza a mamar de la teta de la perra. Un ejemplo, ¿no?
porque no son felinos y los otros son. Se está alimentando, Sí, para que está pueda- conviviendo con los perritos, pero a medida de que el animal va creciendo, ¿qué creen? Algo que es natural en él, no lo va a dejar porque, ay, es que es mi hermanito el guau guau. Él es un león. Pues ¿sabes algo? Él es un león y su instinto no va a dejar de ser porque se haya criado con con un perrito. Va a llegar en un momento en el que el alimento que le traiga la perra no le va a satisfacer. Y va a decir, ay, este es mi hermano guau guau, pues tengo mis otros hermanos guau guau, pues me voy a comer a guau guau. Y de repente llega la mamá y no encuentra guau guau. ¿Dónde está guau guau? Pues se lo comió el león, el que no es perro. De igual manera un bebé, cuando nace, no nace conociendo el pecado, ¿o sí? Pero vamos a poner algo sobre la mesa. A un hijo nadie se le enseña a pecar, nadie le enseña a pecar a su hijo. Pero ¿qué pasa cuando este bebé está creciendo y de repente el pezón de su madre, la leche que sale de la teta de su madre, ya no le sacia y le salen los dientecitos? ¿Qué hace el bebé? Le muerde porque quiere más. Si no sale más leche del seno materno, ¿qué hace el bebé? Llora y muerde, ¿no? De repente el bebé empieza a crecer y se vuelven ¿qué? Envidiosos, porque si de repente, un ejemplo, ve al asne, ve que Isa le está hablando a Maya de una manera tierna, en un momento específico, y de repente al asne se le queda viendo porque iba pasando por allá, y de repente en su corazoncito le entra el celo, y va corriendo y le pega al asne, o le pega a su mamá. ¿Quién le enseñó a ese niño a envidiar? ¿Quién le enseñó a ese niño? ¿Isa, le enseñaste tú eso a tu hija? ¿Nere le enseñó eso a Ilai? Anne incluso lo enseñó, no, porque Anne es mayor, no, porque Amaya es mayor, pero ella que es menor, que está creciendo en conocimiento, no está creciendo en pecado. Ella está conociendo y está sacando eso que habita dentro de él, de ella. De repente, sí. Porque hay una teoría que dice que el pecado de Adán y Eva fue de hecho yo lo comenté con Vicky, la perversidad sexual. Y me hace pensar... ¿Quién dice eso? Claro, pues esa teoría no tiene fundamento. ¿Y por qué se le llama el pecado original? Que el bebé, o sea, los hijos son pecadores porque vienen del pecado original. Pero sabemos que el pecado original ni siquiera fue la desobediencia. La desobediencia fue la consecuencia del verdadero pecado que había allí. ¿Cuál era ese pecado? Yo quiero ser igual a. Cuando tú quieres ser igual a, entonces, ¿qué tienes? Un orgullo. Un orgullo porque yo soy yo. Pues es mal llamado el pecado original, porque no es que se haya el pecado original, como si fuese el primero o el original. Pecado es pecado. El pecado es tomar un caramelo o el pecado es matar a alguien. Pecado es pecado. Pero el pecado original se le llama el pecado primigenio, que fue el orgullo. El orgullo desató que Adán desobedeciera, quitando a Eva, ¿no? Porque Adán fue juzgado por medio de ella. Entonces, cuando tú y yo entendemos cuál fue el verdadero pecado, no tenemos ni siquiera, no fue la manzana, no fue la serpiente y no fue la desobediencia, sino el verdadero pecado fue el querer ser igual al Señor, el querer tener y ser lo mismo que Él era. Pero deja el que sabe que es pecado. Claro que sí. Y peca el que no sabe que es pecado. Claro que sí. Y para allá voy. Entonces, en este crecimiento de los niños, de repente, fíjate, le pones tú a tu hija o a tu hijo a comer verduritas y no quiere y hace su berrinche. Yo quiero chuche, yo quiero chuche. Y de repente en su berrinche, en su pataleta, se va abajo de la mesa. Y debajo de la mesa encuentra un chuche. ¿Qué es lo que este bebé va a hacer? ¿Va a seguir llorando? Come el caramelo y se pone a reír. Se calla, se come su caramelito y de repente está tranquilito el bebé. ¿Qué fue lo que él quería?
Ese fue, pero ¿qué acto llevó a que el bebé quisiera? El instinto, al hacer su voluntad, en su No rebeldía. es instintiva, ¿eh? Yo, por ejemplo, La cuestión del pecado no es instintiva. le doy 3 galletas a Eli, punto. Pero ¿qué pasa cuando no le doy una 4ª galleta? ¿Se pone loco? No, galleta, ahí está, galleta, galleta. Y se pone a manotear y a decir, ¿qué pasa? ¿Quién te enseñó a hacer eso? Nadie le enseñó, sino es la simiente del pecado que se manifiesta. Shaul lo dice de una manera muy concreta. Es que yo no conocía la avaricia, y ahí va, mira, Jairo, chécate esto, la persona que no conocía el pecado, ¿era pecador? Sí. Porque yo no conocía la avaricia si la Torah dijera, no codiciarás. Desde el punto de vista ya conociendo a Dios. No. Claro, Y, es que tú antes sabías que pecabas. sí. No sabías. No, Sí, pero que no sepas que pecas. Espera. Hay cosas, Pero sí. desde nuestro punto de vista, nuestro conocimiento. Sí, mira. Claro, No, y de nuestro conocimiento también. A ver, ¿por qué yo antes de conocer al Señor no mataba? Porque eso está mal. ¿Por qué yo antes de conocer al Señor cuando golpeaba a una persona? Porque es una cuestión de conciencia. en ti. Porque aunque no... Porque hay leyes sobre ti todavía. Pero, hoy en día. ya, pero no tiene nada que ver con Dios, sino en mi manera de pensar. Porque yo sabía que eso estaba mal. Porque yo sabía que dejar a la persona media moribunda. Porque yo me sentía mal después de hacer eso, sin tener conocimiento de Dios. ¿Me explico? ¿Por qué yo cuando robaba, por qué no solo robaba y ya estaba? ¿Por qué me sentía mal? Porque dice la Torah que el Señor se vuelve Dios por medio de la conciencia. Nos proveyó de una conciencia que nos hace saber lo bueno y lo malo. Que esa conciencia se vuelve el Señor mismo y te dice eso está mal o está bien. Pero no. Yo he convivido en el mundo, incluso hace mucho tiempo, sin conocer el concepto del pecado y Dios como al día de hoy, ¿entiendes? Porque a mí antiguamente yo pensaba Dios es una figura, porque a mí me han enseñado que una figura que se ve en la Iglesia Católica no se mueve de ahí, no hace nada, ¿entiendes? Pecado ni siquiera escuché porque ni siquiera iba a la iglesia. Entonces para mí lo que había era, yo hago algo bueno, no voy a tener ningún daño en mi conciencia, pero si hago algo malo, Va a venir me voy a algo. estar torturando, porque yo sé que es algo malo, ¿entiendes? Pero no tiene nada que ver con Dios. Cuando viene el conocimiento del Señor es, No sabe que está pecando. pero es considerado pecador. Claro, el hecho de ser no quita el conocer. Mira, ahí te va, otro ejemplo. Está un cazador cazando, valga la redundancia, está en un monte y está un venadito corriendo, el venado ve al cazador, ¿me explico? Y hace que corra más rápido. Pero este venado se esconde metiendo su cabeza bajo la nieve o bajo un poco de hojas. Este venado piensa que como no ve al cazador, el cazador ya no está. Pero el cazador le pega un tiro porque el cazador sí lo ve y entonces este muere. Esa es la procedencia del ser humano, la manera de proceder. Pensamos que si hacemos cosas escondidas o ocultas, no tendremos una... o porque no tenía conocimiento o conciencia de, no nos va a pasar nada y no va a haber una consecuencia. Pero la consecuencia siempre ha estado. A la larga, pero Cuando se pecaron, se escondieron. ¿Por dónde están? ¿Por qué se escondieron? Tan solo, ellos eran conscientes, porque ellos fueron conscientes, entonces cuando ellos vieron y de repente se empezó a tomar su cuerpo de carne y de repente se vieron en esa manera que nunca se habían visto, no porque no tuviera, sino porque no existía tal. La carne y la sangre es símbolo de ¿qué? De corrupción, es símbolo de caído. Este es lo que más nosotros podemos entender, que somos seres caídos. En la ciencia... Desde ese punto de vista tú ya conoces, ya sabes cuál es tu condición. O sea, a eso me refiero. Uno que Claro. entiende su condición no va a decir exactamente lo que tú dices. O sea, uno que no entiende su condición. Claro, porque dice, bueno, yo la verdad no tengo nada que ver con Dios, yo no le rindo cuentas a nadie. Pero su conciencia, dice la Torah, la conciencia se vuelve Dios para ellos. Por ejemplo, esas personas que dicen que son ateas,
Pero cuando por accidente matan a alguien, atropellan a alguien, no tienen por qué pedirle perdón a Dios. Pero el ateísmo no existe. No, a ver, pero los que se constituyen ellos mismos ateos o agnósticos o lo que Es sea, por ignorancia. por ignorancia, pero ellos dicen, yo no tengo que rendirle cuentas a ningún ser superior, pero mi conciencia no me deja de atormentar. Atropellé yo a esa persona. Ese es el instinto del que hablamos nosotros. O sea, desde el que se habla. Tú vas a hacer, por ejemplo, hay un libro que se llama La cabeza de la mosca o algo así, la cual dejan a ciertas personas, incluso creo que eran niños o jóvenes, adolescentes, en una selva. Los dejan ahí, creo que están abandonados, y ellos empiezan a crear normas, leyes, en las cuales no saben para dónde tirar y se acaban matando entre ellos por instinto. O sea, Porque el ser humano es instintivo también. a eso, Y el instinto de supervivencia es, o sea, es al final tu último recurso. ¿Qué vas a hacer? Pues o que lloren en su casa o que lloren en la mía. Pues hombre, que lloren en su casa. Pero ellos saben que están pecando. no, pero su recompensa tendrán, su retribución. Claro, a eso me refiero. Un niño no sabe que está pecando. Claro, a ver, El mundo- ahora eso es a lo que yo voy. Cuando el niño no tiene conciencia, solamente está dando vestigios de lo que hay en él o en ella. No, pero no estoy de acuerdo. Sí sabe que está mal. Aunque no sepa exactamente el por qué, todos hemos sido niños. Sí, pero eso es independiente porque tú le estás dando una instrucción al asne, eso no. Entonces cuando ella sabe que eso no, pues entonces ella ya sabe que está mal. Pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú no le das el chupete? Se pone a llorar. A ver, me ¿Qué refiero sale a de algo, ella? Todos hemos sido niños y en algún momento hemos hecho algo a escondidas de nuestros padres. Porque Claro. de forma oculta. Si mi padre o mi madre no sabía lo que yo había hecho, ¿por qué yo tenía el miedo de revelar Pues es el pecado. algo malo que hice? Es su que propia conciencia. ese es un ejemplo también del pecado. ¿Por qué hacer cosas en lo oculto? ¿De ser visto de quién? Es que mira, incluso, aunque ni siquiera estén los padres, No, pero vas... no es exactamente así. Ellos empiezan a tener la conciencia de que están haciendo algo mal después de que han escuchado mucho de que eso está mal. Efectivamente. Porque mira, por ejemplo, Claro. voy a poner el ejemplo de la grande. Mira, si los niños y agarran... ella, tú la ves y ella sigue haciendo lo que está haciendo porque No está haciendo nada malo. Hasta que yo voy y le digo, no hagas eso. Entonces, mira, agarran un lápiz o un crayón y empiezan a rayar la pared. No lo hacen ocultándose, empiezan a rayar la pared. Porque para ellos no es malo, eso es algo que ellos les... Ellos ya se empiezan a esconder cuando ellos ya saben que... Ahora que tú le digas, oye Anne, Micael, no sé, eso está mal, pues entonces cuando ellos lo vuelvan a hacer es porque ellos ya saben que eso está mal, pero ellos decidieron hacerlo. Pero hay cuestiones que van saliendo de la naturaleza del ser humano, Hay cosas porque que las... he visto en mis hijas que lo han Vale. hecho sin que yo les haya regañado previamente, o sea, algo que Bueno, pero es que también de alguna forma ellas en su propia pequeña están conciencia inmersas saben en un que no. sistema educativo donde también ahí les inculcan valores y le dicen esto no, esto sí. Al final todo el mundo en todo momento y con cualquier cosa está siendo enseñado. ¿Sí me explico? Pero aquí lo que importa es que debemos realmente de conocer de dónde proviene el pecado. ¿Por qué es que hay pecado en mí? ¿Por qué es que no puede haber un poco de bondad en mi vida? ¿Me explico? Si yo tengo al día de hoy un poco de bondad, es por la misericordia y la gracia del Señor. Porque he decidido, pues en vez de robarle a la Jechu su paga de que le llega de cada mes, pues entonces mejor yo le doy un poco más. Bueno, he sido bondadoso, pero eso no tiene nada que ver ni con Dios, ni me va a hacer mejor persona, ni eso es solamente para calmar mi conciencia. ¿Sí me explico? Aquí la cuestión es como cuando un hombre cayó, que fue Adán, y a causa de esto el Señor maldijo a todo lo que viniera después de él. Dice la Torá que la paga del pecado es la muerte. Y como por un hombre solo vino toda la maldición de muerte a toda la humanidad, así también por un solo hombre, este Yehoshua, a forma y a semejanza de hombre, vino también la esperanza y la salvación de este mundo. Por lo tanto, Shaul dice, es que yo no conociera el pecado si la ley no dijera no pecarás. Pero por cuanto más conozco que la ley dijera no codiciarás, pues la codicia toma lugar en mi corazón y ahora quiero codiciarlo todo. Porque eso es lo que hace el pecado.
que vayas más allá todavía de lo que, si ya lo estabas haciendo ahora que sabes que está mal, pues vayamos a hacerlo, ¿me explico? De que nos comportemos tú y yo de una forma anárquica, que sabes, o sea, los anárquicos o los anarquistas saben que hay leyes, pero ¿qué es lo que hacen ellos? No cumplirlas, sí, no lo cumplen, pero van a los extremos, van en contra de ellos, ¿sí me explico? Bueno, o sea, su propia voluntad y su propia... por eso se vuelven detractores de la ley. Esos todos somos nosotros, detractores de la ley desde el nacimiento. Mira lo que dice Eclesiastés 9:3. Este es otro mal entre todos aquellos y los hechos debajo del sol, que los mismos eventos pueden ocurrir a cualquiera. En verdad, el corazón de los hombres está lleno de maldad. ¿Quién lo dijo esto? Salomón, el hombre considerado más sabio de toda la historia y de toda la humanidad. Entonces, un niño, ya sabemos la condición de un niño, llega a pecar, en el momento de que se le va la vida, ¿dónde va ese niño? Ahí te va. Bueno, qué bueno que lo dijiste, porque íbamos allá. Una cosa es que el niño nazca con una simiente de pecado, y otra cosa es que cuando el niño se le es dada la conciencia, porque el tiempo de la conciencia no es desde que nace. ¿Me explico? Porque desde que nace hasta que se les da la conciencia, el niño es completamente instintivo. Todo lo va a hacer por gusto, todo lo va a hacer porque lo desea. Si no se le da el chupete, llora. Si no se le da si su hermana tiene algo y ella no lo tiene, llora. Hablo de cualquier, ¿no? O sea, no estoy ahogando a mi nuera preciosa, no, sino cualquier niño de cualquier parte del mundo. Porque se está autodescubriendo, pero el autodescubrirse, ella no sabe que está generando males. ¿Hablamos de madurez o de...? No. Estamos hablando de que cuando se le da la conciencia, hay mayores que todavía no son conscientes, porque puede pasar el tiempo y aún así es ahí donde la escritura te insta a ti como padre a que eduques a tu hijo y le des conciencia enseñándole el bien y el mal conforme a la voluntad de Dios. es que exactamente, a ver, Porque pero si no condenas a tu hijo a la perdición. Por eso mira, nosotros como padres, es que para que tú más o menos entiendas esto nunca ha sido el Señor lo secundario y el sistema o toda la legislación del mundo lo primario. El Señor instituyó esto desde Adán y Eva. ¿Sabes por qué Abel ofreció un sacrificio agradable delante del Señor y Caín no lo ofreció? Porque Adán le transmitió cuál era la voluntad del Señor hacia los dos. Pero uno tomó su propia decisión y dijo, yo quiero agarrar lo que me da igual, todo no lo hace para el Señor. Mientras el otro buscó detalladamente el sacrificio para hacer la voluntad correcta del Señor. ¿Cuál es mejor? ¿Cómo que cuál es mejor? Ahí está el punto. ¿De ellos dos? Es que a ver, ahí te va. Es que todo tiene que partir de ahí. El Señor es el creador y hacedor de todas las cosas. ¿A quién se le debe rendir culto? ¿O a quién se le debe honra? Al Señor. El ser humano fue algo secundario. Incluso ni siquiera fue secundario. Fueron hechos antes cosas y luego fue hecho el ser humano. ¿Sí me explico? Aquí la cuestión, para que nosotros podamos entender lo que significa la depravación del hombre, es el pensar y el saberse que por el hombre es que gira todas las cosas. ¿Sí me explico? Pero el hombre es creación que está hecha para poder devolver algo al creador. No, yo creo que sí. O sea, hemos sido creados para adorarle a él, básicamente. Es que ese es el diseño original. Si no cumples esa función, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Habrá una consecuencia. Dios sabrá lo que hace con No es que Dios sabrá, sino que Dios desde el principio ha dado muchas oportunidades. Por ejemplo, cuando fue la instrucción de Adán de Caín y Abel, la instrucción fue para los dos. Imagínate a Adán hablándole a sus hijos, al Señor le agrada todo lo que es bueno, todo lo mejor, lo que no tiene defecto, lo que no tiene mancha. Para entender eso de si es favorito o no favorito, es como dice mi esposo. Pues Dios nos dio hijos para que tuviésemos hijos también para poder entender eso. Si yo le digo a mi hijo, oye, vamos a hacer así, yo estoy en lo alto de un edificio y yo le digo, pues mira, por ahí no pasa porque si no te vas a ver. Y yo estoy todo el tiempo intentando prestar atención para que él no lo haga, pero en un momento dado pues tengo que hacer alguna otra cosa y no le presto atención y me desobedece. ¿Qué le va a pasar? ¿Lo matas?
No. Él solo se mató, él solo se ¿Qué cae. va a pasar si él me desobedece? Yo le digo, no pases por ahí, porque si pasas por ahí te va a pasar esto. Pero el castigo... Yo no lo mato, se mata él solo, Claro, si lo hace. obviamente, se mata uno solo. Pero, o sea, la condenación, o sea, de Va. que se muere. Ya, vamos. Porque eso no es una muerte, Sale. entre comillas, es una muerte simplemente. Va, ya lo entendí. Mira, ahí te va. O sea, Caín al después, y Abel ofrecieron su sacrificio, pero cuando Caín vio que el sacrificio de Abel fue agradable ante los ojos del Señor, ¿qué fue lo que pasó? le dio recompensa. ¿A quién? A Abel, pero... No tuvo recompensa. No tuvo recompensa alguna, porque... Claro, pero ¿qué fue lo que hubo y qué fue lo que se generó en el corazón de Abel, de Caín? Entonces, esperen, es que tenemos que acabar un punto para empezar otro. Espera un momento. Desde la ofrenda, que tengo una duda que me ha salido a mí. O sea, A ver, Abel, si no me equivoco, era cazador, ¿no? O sea, de animales. no, eso estás hablando de Jacob y Esaú. No, Claro. Él tenía rebaños, él cuidaba los rebaños. Eso era. Y Caín... Era agricultor. Exactamente, vale. Ahí es donde va el punto. Se supone que de por sí, es una cosa que yo he oído y quiero quitar la duda, que de por sí el sacrificio de Abel sería infinitamente superior al de Caín. No se trata de que entregaron, sino no se entregaron, unos entregaron verduras y otros entregaron un animal. Era entregar la primicia, lo mejor de cada uno de ellos. Está el corbán de la minjá. O sea, aquí no era Que porque el Señor lo uno demanda. llevó una oveja, para el Señor fue agradable porque la oveja, y el otro llevó verduras. Es lo mejor de lo que tú tengas. Efectivamente. Unos melones y yo elijo lo mejor. Exactamente. La Escritura dice Pues, ¿qué fue? que desestimando esto, Caín tomó de lo que encontró. Él agarró y Caín dijo, a mí no me importa, yo voy a llevar lo que yo quiera llevar. A ver, lo de que está mi huerta está a 3.5 kilómetros, lo mejor lo tengo allá, pero el altar que está construido lo tengo a 1.5 de lo que va quedando. ¿Y qué fue lo que hizo? Mira, la motivación de Caín habrá sido su problema, pero eso no fue, el Señor no le dio muerte a Caín, porque al Señor, al único que hizo fue, esta ofrenda es como a mí me agrada y esta ofrenda no me agrada. El Señor no le quitó la vida a Caín, sino lo que sucede a continuación fue lo que determinó la condición de Caín. Inclusive el Señor le habla a Caín y le dice, el pecado está a tu puerta. Oye, pon atención. pon atención. Antes de que mate a su hermano. Antes, por eso te digo, el Señor no es que desestime a alguno u otro. Pero Caín ¿cómo? fue inconsciente, Fue hasta el punto de matar a su hermano. No, ¿cómo va a ser consciente? ¿Cómo crees? Yo creo que aquí hay un error. Aquí O sea, yo no creo que conscientemente mate a su hermano. Claro que sí. ¿Qué fue lo que bueno, es que yo creo que nos estamos... A ver, familia, vamos a terminar un punto porque es que si no... Ahorita terminamos, todavía vamos a esperar a que llegue John Trois. Entonces vamos a terminar con esto. Y ahora vamos a seguir. El orgullo. Es que efectivamente, el mal del hombre es el orgullo, el pensar que él es merecedor de algo, y cuando el Señor dice que por cuanto todos pecaron, por cuanto Adán pecó, todos hemos sido destituidos de su gloria. Si alguien tiene la culpa, entonces es Adán. Pero aquí el Señor no está buscando culpables, porque si el Señor buscara culpables, no hubiera descendido él mismo para darnos salvación a todos. Aquí lo que el Señor está buscando es que nosotros prestemos atención a cuál es su voluntad y que seamos salvos, porque de tal manera amó Dios a toda la humanidad, esta corrompida, esta tergiversada, esta que busca su propio beneficio, esta comunidad, mundo vanidoso, etcétera, etcétera. Tanto lo amó el Señor que no le importó nada de eso, sino que Él descendió a semejanza de hombre y murió pagando el precio del pecado. No es que Él haya muerto por ti y por mí, porque no tendría sentido esa muerte, sino que Él pagó el precio de la paga del pecado, porque escrito está, la paga del pecado es la muerte, pero no la muerte física, sino la muerte segunda. ¿Me explicó? Entonces Él vino a cumplir en lo físico para que nosotros no lo tengamos en lo espiritual, religándonos Él con sí mismo, porque se dieron cuenta de que después se dejaron de ofrecer los sacrificios por un tanto tiempo, y que el Señor dijo, ¿qué será de mi pueblo si cuando se ofrecían los sacrificios año con año la volvían a regar, volvían a hacerlo mal? Y ahora que en esta etapa tan oscura ya nadie siquiera se acuerda de mí,
Pues entonces ahí vemos el corazón del Señor. Él se acordó de la humanidad. Él se volteó por si acaso el Señor dejara una minjá, por si acaso el Señor dejara una ofrenda de libación. Pues el Señor se acordó de nosotros, de toda la humanidad, y Él vino a pagar el precio de la muerte, quitando el pecado. Es que eso es algo que también tenemos que entender. Él no vino a pagar el precio del pecado, Él vino a pagar el precio de la muerte, quitando en medio el pecado. Para todos en él creen. No, para todo el mundo. No, para que el que en él cree No. tenga vida eterna. Es que entonces la Torah misma dice que ya ni más paga por el pecado. Entonces todo el mundo es salvo. Por supuesto, pero no es salvo por cuanto no han creído en lo que hizo Yehoshua. Por eso, cuando quieren seguir siendo como Dios, Sí, o sea, se abre una desestimando a puerta. Dios. Se abre una ahora, puerta. es que no se abre ninguna puerta porque dice el Señor, yo no he venido a condenar a nadie, sino el mundo se ha condenado por no creer en mí. Exactamente. Por lo tanto, esto es lo que es de suma importancia y se nos fue mucho tiempo. El Señor ya no volverá a juzgar el pecado, porque el pecado fue juzgado en Él. Por cuanto vino la luz y los hombres rechazaron la luz, Y amaron más a las tinieblas que a la luz. Por lo tanto, el pecado, que era lo que nos separaba, el Señor lo quitó para que todos pudiésemos tener una conexión vertical juntamente con Él. Dice la misma Torah que Él mismo abrió el velo del lugar santísimo para que se dieran cuenta de que ya no habría más sacrificios que ofrecer más que Él, su sacrificio. ¿Sí me explico? Por lo tanto, el día de hoy, el que la gente quiera y pueda ser salva, no tiene nada que ver con algo que él haga o no haga, con que se porte bien o no se porte bien, con que vaya a la iglesia el día que sea o no vaya a la iglesia el día que sea. Eso no tiene nada que ver, sino tiene que creer en lo que Él vino a hacer, en su muerte y en su resurrección. Pero la mejor forma de manifestar que tú y yo hemos creído es de la siguiente: si me aman, guarda mis mandamientos, porque si guarda mis mandamientos, vendré a morar a Él y Él tendrá parte conmigo y entonces podrá echar mano de la vida eterna. Por lo tanto, y con esto terminamos, lamentablemente faltó algo que es precioso y valioso, que lo vamos a dar, porque es necesario, pero esto también es valioso y precioso. El Señor, cuando tomó la decisión de morir, Él no estaba viendo algo que hizo mal, Él lo estaba viendo como diciendo, es que lo hice mal. No, el Señor nos dio a todos la oportunidad de reivindicarnos por medio de la conciencia, por medio de los sacrificios que se hacían en el templo, pero como vio que el pueblo y que toda la humanidad no podía ser salva, ni por medio de la conciencia, porque la conciencia nos reprende o nos anima, ni por medio de la ley, porque vieron que se desestimaron los sacrificios, las ofrendas, que empezaron a hacer lo que ellos querían con las ofrendas y los sacrificios, y no era como el Señor lo mandaba. Entonces Él tomó la decisión que no fue espontánea, que dice que el Señor la había tomado desde antes de la fundación del mundo. Tomando es que así, su conciencia Él conoce el todo. claro, Del todo. tomando así el lugar que nos correspondía a nosotros para pagar la gran deuda de muerte y muerte segunda que nosotros nos esperaba. Entonces, al día de hoy, repito, de tal manera amó Dios, Elohim, a toda su creación, no a unos cuantos, no a los judíos, no al pueblo de Israel. Él amó a toda la creación para volverlos pueblos suyos, que dio su propia vida para que todo aquel que crea en Él, ha'azinu, o sea, prestando atención a esto, pero aplicándolo para poder constatar que se puso atención, dando evidencia de que tú y yo somos parte del Señor, que tú y yo tenemos parte con Él en la vida eterna, que tú y yo somos la creación del Señor que se ha restituido por el Señor mismo, que ha sido justificada por el Señor mismo, para que no muramos, para que no nos perdamos, para que tengamos la oportunidad de vivir una vida eterna y plena en Él. Amén. Pues bueno, familia, Shabbat Shalom. Ahorita vamos a seguir hablando. Un abrazo para todos. Nos vemos en punto de las 8:30 para hacer sonar la Truá, porque ese es el mandamiento. Escuchemos la Truá y para conmemorar, exactamente, o para tomar esta porción y hacerla vívida en nuestras vidas. Prestemos oído al sonido del shofar y glorifiquemos al Señor en su santo monte. Amén.
Shabbat Shalom familia, un abrazo.